Querido Coppel, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Qué contás? ¿Todo en orden? Todo bien. Me alegro Contanos. mucho. Bueno, te tenemos ya alquilado, básicamente. No, por favor, es un gusto para mí. Cada vez que hay una Estar con noticia, ustedes. cada vez que hay una noticia de este tema, te invitamos. Yo la noticia que leo en los portales es: Trump logró un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Vamos a tratar de desarmar un poco esa frase, esa Perfecto. noticia y esa información, pero arrancamos con ese puntapié. Sí, no, claramente no es un acuerdo de paz. Digo, si sería un acuerdo de paz, de alguna manera Israel terminaría de ocupar a los palestinos militarmente. Habría una salida, es decir, un montón de cuestiones. Israel levantaría sus asentamientos, etc. No, para mí es un cese al fuego, es un acuerdo de intercambio entre secuestrados israelíes con prisioneros palestinos. También, si quieren, podemos hablar un poco de eso. Sí. En qué se basa esa denominación prisioneros palestinos, donde hay gente condenada por crímenes contra civiles y después hay gente sin ningún tipo de condena y hay otras personas que incluso están condenadas por ataques a fuerzas militares que, según la ley internacional, uno puede ejercer cierta resistencia violenta contra fuerzas de ocupación. A mí me parece que lo que esto nos trae es como volver a foja cero, como una especie de mantener el status quo. Yo creo que gran parte de lo que pasó estos últimos 2 años, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, es por haber tratado de mantener el conflicto israelí-palestino en foja cero, es decir, que no avance a ningún lado. Y me parece que lo que está tratando Trump y Netanyahu es volver a esa foja, es decir, status quo, que siga todo como antes del 7 de octubre, que supuestamente era una situación de paz, y no era de paz. ¿Qué implica el acuerdo? El acuerdo tiene algunos puntos interesantes y buenos, como que implica la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, la posibilidad de que la población gazatí vuelva a sus hogares en el norte donde habían sido expulsados de alguna manera, el fin de la guerra y del genocidio que sufren los gazatíes, y después tiene otros puntos muy, muy complicados, donde no se ve un horizonte de paz, donde se... ¿Por qué ese? ¿Qué ves complicado en el acuerdo? Y porque yo no veo ningún mecanismo de que toda esta especie de situación donde volvería, donde se trata de fomentar confianza entre ambos lados, haya alguna salida hacia un acuerdo negociado o hacia el fin de la ocupación israelí de Cisjordania y el bloqueo de Gaza. No lo veo. Es decir, todo lo que se denomina la fase 2 o la fase 3 del acuerdo... ¿La fase 1 cuál es? Es esto, es el intercambio. Ok. Es que Israel entrega a los secuestrados... Hamás entrega a los secuestrados israelíes e Israel pone cerca de 2.000 palestinos presos libres. De alguna manera Israel también, no de alguna manera, sino Israel se retiró de cerca del 58% de la franja de Gaza, es decir, que la había ocupado casi en su totalidad. Y la segunda y tercera parte implica como que habría una especie de virrey internacional, un gobernador militar, o bueno, vamos a llamarlo de esta manera, internacional, que se habla que puede ser Tony Blair, donde jamás se entregaría las armas y se crearía una especie de ente de regulación palestino internacional, e igual, digamos, que Israel seguiría manteniendo cerca del 20% de la franja de Gaza, y después, si todo sale bien, es decir, si todo se cumple, que pongamos que hay un montón de aristas para que no se cumpla, Israel igual mantendría cerca del 8 al 10% de la franja de Gaza en una especie de zona de seguridad. Me surgen 1000 preguntas. Sí, La hacelas. primera, había una pregunta en el chat que me parece buena. ¿Por qué se dice que es un acuerdo con Hamás y no con Palestina? Y bueno, tendríamos que pensar si a Israel le interesa de alguna manera dividir a los palestinos para no tener del otro lado un interlocutor válido para llegar a un acuerdo de paz. Un interlocutor más diplomático, político, Más como puede ser la diplomático, OLP. Exactamente, lo que hablamos nosotros muchas veces. O sea, para Israel, Palestina igual Hamás. Para Israel, todos son igual que Hamás. Es Bien. decir, para Israel, Hamás es el policía malo y la OLP es el policía bueno, y los dos tienen el mismo Ok. objetivo, que es Ok. destruir Israel, Ok. de alguna manera. Ahora, lo ha dicho Netanyahu en un montón de declaraciones, es decir, no hay ni que esconderlo. Durante mucho tiempo, el Likud y Netanyahu fomentaron la alternativa de hacer fuerte a Hamás para no tener que hablar con la OLP. Entonces, durante mucho tiempo, Israel permitió que pase plata que le mandaba a Qatar a Hamás, diciendo: lo que tenemos es el conflicto contenido, status quo de alguna manera. Esto volvería a lo mismo, es decir, ¿a qué? A dividir a los palestinos, a mantener ahí un actor que realmente no reconoce a Israel y que no podría llegar hacia un horizonte de paz.
Por eso, para mí, la idea de que esto sea un acuerdo de paz es una manipulación muy, muy grande. ¿Vos dirías que Netanyahu buscó este acuerdo o no le quedó otra? No, yo creo que a este acuerdo lo favorece Netanyahu. ¿Por qué? De alguna manera. Y porque, bueno, porque es muy vago en las cuestiones que realmente podrían, digamos, atacar su visión del conflicto. Él cree que nunca tiene que haber un Estado palestino, que un Estado palestino es el fin de Israel, que no podría convivir con el Estado de Israel, de alguna manera. Perdón, ¿y esa visión dirías que es mayoritaria entre la población de Israel? Yo creo que está dividida la población israelí en esa cuestión. Yo creo que una vez lo charlamos esto acá. Yo creo que muchas veces los israelíes, la mayor parte de la población israelí dice que está a favor de la paz, y creo que es cierto eso. Ahora, la mayor parte de la población israelí no está dispuesta a pagar el precio para llegar a la paz, que implica la evacuación de cerca del 8% de la población israelí que vive en Cisjordania y cerca de 200 asentamientos israelíes que están puestos dentro de Cisjordania. Entonces, es como una especie de... ¿De cuánta gente estamos hablando más o menos? 700.000 personas. ¿300.000? 700.000 personas. Ah, claro, no. Es decir, y en Israel hay 9 millones. Terrible, claro. Imagínate. Es decir, entonces es como una especie de significante vacío, porque decir, yo quiero la paz. Ahora, ¿vas a pagar el precio para la paz? Porque digamos que la paz tiene ciertas agonías también. Es decir, tenés que dividir un poco ese polo. Yo creo que ahí está bastante dividido, y si no, vamos a lo práctico. De los últimos, ¿cuánto? A ver, 16 años, Netanyahu ganó casi todas las elecciones. Todas las elecciones, fue el candidato más votado en cerca de 6 elecciones, en una no fue el candidato más votado, e igual pudo armar coalición de gobierno. Es decir, Netanyahu tiene apoyo. Claro. Y tiene un apoyo que capaz que no lo vemos en las noticias con las grandes marchas que hay pidiendo la liberación de los secuestrados, pero es la otra mayoría, es la mayoría silenciosa. ¿Y no está condicionado más desde el extremismo por cómo compuso su gobierno que por los que piden paz? Digo, porque da la sensación de que aún si Netanyahu quisiera bajar los decibeles, y incluso este acuerdo de paz hasta le complica o le podría complicar el frente interno con algunos partidos con los que está aliado que son más extremistas que incluso el propio Likud en la postura, ¿o no? Sí, no, es una buena pregunta. Yo igual creo que Netanyahu, su genialidad es esa, es pararse entre el medio y decir de alguna manera, yo contengo a la parte más derechista de mi coalición. Claro. No piensan muy diferente Netanyahu. No, claro. Para Netanyahu, Cisjordania es Judea y Samaria, son los territorios bíblicos israelíes, o judíos, para decirlo de alguna manera más clara. Es decir, lo que él dice es que él se vende como una alternativa más potable para el mundo. No usará ropas que lo marquen como un extremista. Ahora, su idea es casi la misma, ciertamente. Sí. Yo creo que es una especie de juego que tiene él. Che, ¿por qué se firmó en Egipto? Por precio de Egipto, yo creo que porque Egipto ha sido uno de los más interesados en que llegue una especie de calma la cuestión. Y porque me parece que Israel siempre quiso que los platos rotos del conflicto, vamos a decir, que se inició un nuevo campo, un nuevo camino a partir del 7 de octubre. Yo creo que el conflicto no empezó el 7 de octubre para nada. Es decir, el conflicto empezó mucho tiempo antes, es decir, décadas antes. El plan de Israel era que los platos rotos del conflicto los pague Egipto. Es decir, que la Franja de Gaza, en un momento se barajó eso, y yo creo que se barajó a ver si podía pasar, que era que la Franja de Gaza se vacíe de gazatíes, se vacíe de palestinos, y que estos gazatíes vayan directamente a vivir a Egipto. Es decir, que Egipto pague los platos rotos de un conflicto donde Israel es una parte no solamente interesada, sino causante del conflicto. Ahora, yo creo que también lo dije acá cuando hablamos en una de las charlas, esto iba a fallar, porque ya lo intentaron antes. Y los palestinos... Cuando decís esto, ¿a qué te referís? A la idea de que Gaza iba a quedar libre de palestinos. Y que de alguna manera Israel iba a poder controlar el lugar y iba a buscar una alternativa, que se barajaban diferentes opciones. Pero Gaza libre de palestinos, hay una distancia de 2 millones más o menos de personas. Y bueno, en un momento si vos vas a los archivos israelíes abiertos luego de 40 años, luego de la Guerra de los 6 días en 1967, el primer ministro Levi Eshkol habla de esto, Moshe Dayan habla de esto, el ministro de Defensa. Es decir, durante 3 o 4 años Israel intenta de alguna manera, no digo que la Franja de Gaza termine sin ningún palestino, sino que el porcentaje de la población sea más manejable. La idea siempre fue vaciar sus campos de refugiados, un lugar que Israel ciertamente contribuyó a que exista, luego de la guerra del 48, cuando expulsó muchos palestinos, pero a balancear la demografía de ahí. Esto siempre falló por 2 cosas. Primero, porque los palestinos no se van. Los palestinos son un pueblo duro
De alguna manera hay una especie de juego de espejo con el israelí, también cabeza dura como los israelíes, y después no hay otros países que los quieran recibir. Y el proyecto de Israel también fue que capaz que Egipto los reciba. Y Egipto no. Claro. Yo no voy a pagar los platos rotos tuyos. No, imagino tampoco debe ser muy fácil convencer a familias israelíes de ir a vivir en una zona de conflicto, más allá de la ocupación militar que vos puedas tener ahí. Sí, yo creo que por eso también Israel retiró sus colonias en el 2005. Claro. Es decir, antes del 2005 había cerca de 21 colonias judías dentro de la Franja de Gaza, cerca de 1.700.000 personas, pero controlaban el 28% de la Franja de Gaza. Es decir, no lograron convencer a mucha gente, pero lograron convencer a cierta cantidad de personas por los beneficios que les otorgaban. Claro. Ese también es el Sí. ingrediente secreto de la colonización de Cisjordania. Sí, Es decir, es lo que se hizo con Malvinas también. Digo, es darte sí, alicientes, es decir, darte cosas. Claro. Es Claro. decir, vos comprar una casa en Cisjordania, en un asentamiento te sale más barato. Una casa de cuatro ambientes te sale más que un departamento de un ambiente en Tel Aviv. Más barato. Claro. Sí. O lo mismo. Entonces, hay mucha gente que se mueve ahí de forma ideológica, porque piensa que ese es el Hay que territorio. ocupar ese lugar. Pero después mucha gente, la mayor parte de los colonos, que yo no estoy sacando responsabilidad, porque para mí es la misma responsabilidad. Lo hacen sin marco teórico. Sin digamos. marco teórico, lo hacen por beneficios económicos. Claro. Ahí es el tema donde... Eso es un proyecto del Likud iniciado en el 80, que es... Piénsenlo de esta manera, yo sé que son muchos datos, y párenme si los confundo. Te paro. Si me confundo, te paro. Del 77, que empieza la colonización de Cisjordania y Gaza, hasta el 77, el laborismo, está en un partido de centro-izquierda israelí, logra hacer un montón de asentamientos, pero solo logra llevar 4.500 colonos a ese territorio. Cuando llega el Likud, en solo un año duplica los colonos. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Beneficios económicos, de alguna manera. Es decir, Sí. la No, gente no te cobra impuestos. no te cobra impuestos, Sí. es más fácil llegar ahí, tenés cada vez, es más cerca llegar, es decir, incluso hago grandes autopistas para que sea más fácil llegar de Jerusalén a un asentamiento que de Jerusalén a Tel Aviv. Te va a Sí. interrumpir la operadora si no le hablas al Sí, sí, micrófono. No, por ¿eh? favor, hola, ¿qué tal? Pará. ¿Dirías que el deterioro de la imagen de Israel en el plano internacional incidió en este desenlace o el deterioro de la imagen de Israel es solo en mi algoritmo y a Netanyahu no le afecta? Sí, yo creo que algo incidió. Ok. Y creo que... Pasó algo en Europa, principalmente. Sí, a ver, yo siempre digo esto. Molesta. Es decir, a Israel le molesta que su narrativa sea golpeada. Porque digamos que, y siempre también repito otra cosa, que es la buena prensa que Israel, o decir, la buena prensa que Israel logró luego el 7 de octubre, luego la terrible masacre del 7 de octubre, Israel la desperdició a partir del 8 con la masacre que hizo en Gaza. De alguna manera también esta guerra es una guerra de narrativas, es una guerra de percepciones. Como casi todas las, Como casi como todas. casi todas las guerras. Pero esta fue especialmente, me parece, en el hecho de que Israel cerró la Franja de Gaza, no quiso que entre ninguno de nosotros, ninguna prensa internacional, y la guerra empezó a ser manejada por influencers. Entonces cualquier persona podía decir cualquier cosa, si igual no hay periodismo internacional para chequear, organizaciones en el terreno para decir esto. Entonces, digamos que la narrativa la manejaba así. De alguna manera tengo a este influencer que tiene 200.000 seguidores y dice que los palestinos son todos asesinos y quieren comerse bebés, lo que sea, etc. Yo creo que eso, que se explote esta burbuja de narrativa, a Israel le molesta, de alguna manera. Por eso le molesta cuando Francia reconoce un Estado palestino, etc. Ahora, es pinchar, pero no es romper. A Israel realmente le molestaría, sería cierto boicot armamentístico, que se terminen las negociaciones, que terminen los negocios económicos, así. Pero sabe que un poco esta especie de burbuja está un poco golpeada. Entonces yo pensaría también esta cosa, yo pensaría, la victoria de Israel fue militar, sí, sin lugar a duda, fue una victoria militar, no solamente contra Hamas, sino contra Irán, contra Hezbollah. Israel es un hegemón militar y también es un paria internacional en este momento. En este momento se encuentra esta situación. A Israel, ¿esto es bueno para su cuestión militar? Bueno, puede ser. ¿Y para su narrativa? Claro. Mucho menos. Hoy decimos, eso no significa nada. Ahora, si me hubiesen dicho a mí, hace 5 años, que la máxima autoridad israelí iba a ser acusada en tribunales internacionales de crimen de lesa humanidad, yo no lo hubiese creído. Entonces, de alguna manera, algo sí se está moviendo. No lo que todos queremos, pero algo sí. Se conoció la noticia de que Hamas liberó a 20 israelíes rehenes, secuestrados. entre ellos argentinos. También Israel liberó a algunos palestinos que estaban detenidos. Algo que vos dijiste desde el día 1. Creo que lo tuiteaste el mismo 7 A las 10 de la mañana del 7 de octubre. el 7 de octubre. Porque dijiste que ese era el verdadero objetivo de Hamas. No, a mí me pareció que
siguiendo este conflicto durante mucho tiempo, vi que la situación pasó antes. Es decir, y vi que esto iba a terminar luego de mucha sangre, iba a terminar en una especie de punto muerto, que si Israel quería recuperar realmente los secuestrados que había tomado Hamás, iba a tener que entregar algo que no quería, que eran los prisioneros palestinos, de alguna manera. Y porque también es una especie de como... ¿Vieron la película Hechizo de Tiempo? Esa que todo se repite, que Bill Murray se... El día de la marmota. Bueno, para mí el conflicto, si algo me duele del conflicto, es ver que las cosas se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y eso también es un poco doloroso. Y me parecía que se iba a repetir. Che, ¿y ahora puede ingresar la prensa internacional a Gaza o todavía no? No, todavía no. Eso es muy interesante también. Porque ayer en el Parlamento, cuando estaba Trump hablando, que fue una situación bastante, para mí me dio bastante vergüenza ajena, donde parecía como que Trump era la especie de virrey de Israel, donde incluso Trump utilizó ciertas tropelías antisemitas. Es decir, según la definición de la IRA, de la Alianza contra el Antisemitismo, lo que decía Trump en algunas cosas, cuando en un momento se dirigió a una millonera estadounidense y le dijo: vos sos judía estadounidense, pero querés más a Israel que lo querés a tu propio país. Fue todo muy raro. ¿Cuál era la pregunta? No, si la prensa pudo entrar a Gaza. O si puede. Perdón, que me perdí. En un momento habla el jefe de la oposición israelí, donde quedó claro que en algunas cosas oposición y oficialismo israelí no tienen mucha diferencia, especialmente en la guerra con los palestinos. Y el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, en el medio de la Knesset, en el medio del Parlamento israelí, dice: bueno, ahora, primero no hubo genocidio, y ahora van a poder entrar a la Franja de Gaza para comprobar que no hubo genocidio. Fue risueño porque la Franja de Gaza está cerrada al periodismo y a todas las organizaciones internacionales. Entonces era como, bueno, seguimos con esta narrativa, seguimos con esta mentira. Te pregunto qué implicancias tiene este acuerdo para el resto de los países de Medio Oriente. Y yo creo que es un principio de moderación en una situación que desde el 7 de octubre desbarrancó a todo nivel. Es decir, también lo que decíamos, cosas que uno imaginaba. Yo tampoco podía imaginar cuando Hamás tomó los secuestrados israelíes e invadió los kibutzim y diferentes localidades israelíes, que esto iba a terminar con una guerra directa entre Irán e Israel. Yo pensé que se iba a arrancar en muchos frentes, ahora una guerra directa. Y me parece que también hubo un hecho, que fue cuando Israel atacó Qatar, que de alguna manera convenció a Trump y a todos, digamos, los aliados de Trump en la región, los países árabes, las monarquías árabes, de que era momento de ponerle un freno porque la cosa se estaba desbocando. Y que había un actor que también estaba dentro de los aliados a Trump, que es Israel, que parecía demostrar que no tenía ningún tipo de control. Porque, a ver, Israel atacó Qatar en un momento buscando matar a los líderes Hamás. Qatar es el lugar donde Estados Unidos tiene su base aérea más grande de todo Medio Oriente. Qatar tiene el estatus casi de aliado cuasi OTAN, es decir, para Estados Unidos. Es casi increíble pensar que Israel no agarró el teléfono y le dijo: hola, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y Donald Trump le dijo: metele, sí, negro. hacelo. Para mí, por supuesto, pasó. Trump se hizo el tonto. No, etc. Pero después de eso habrá habido unos cuantos llamados diciendo: bueno, paremos un poco. Paremos un poco, que la cosa está descontrolada, ciertamente. Che, ¿ves más chances ahora que hace una semana de avanzar hacia la convivencia de los dos estados? No, para nada. Yo al revés, veo que si sigue esta tónica, lo único que va a pasar es lo mismo de siempre, es decir, antes. Es decir, para mí el mayor problema de este conflicto es el status quo. Pensar que la paz es mantener todo como está ahora. Que encima es la paz de los ocupantes. Es decir, la paz es esta. El 8% de la población israelí vive en territorio ocupado palestino, en cerca de 200 countries, es decir, en cerca de 200 asentamientos. Tienen una libertad de movimiento en Cisjordania que pueden hacer lo que quieran directamente. Los palestinos viven en cerca de 80 islas separadas por checkpoints, islas digo, poblados, sí, está claro, etcétera. Si Israel piensa que esto es paz, es la paz, y lo que está ganando es como una especie de carta al futuro donde... yo quise la paz. Sí, no, y que va a venir otra cosa, es decir... seguir este conflicto te enseña de alguna manera que el mayor enemigo es dejar las cosas como están, que realmente las cosas como están es: yo soy el ocupante, vos sos el ocupado, y cada vez que te resistís, incluso utilizando terrorismo, yo realmente voy a reaccionar muy fuerte, porque este es el status quo. El status quo es esto, y cualquier cosa que lo golpee o lo quiera quebrar va a tener violencia del otro lado. Para mí la enseñanza es esa, es
El status quo nos llevó al 7 de octubre directamente. Yo no digo que vaya a volver a pasar un 7 de octubre, pero también, estudiando este conflicto, 20 años de ocupación de Cisjordania, primera intifada. Oslo no llegó a ningún lado, segunda intifada. Evacuación de las colonias de la Franja de Gaza, pero boicotear al gobierno que vos permitiste la elección, que ganó Hamás. ¿Qué trae después? 7 de octubre. No, trajo 5 guerras antes, de alguna manera. Para mí, mantener el status quo, mantener las cosas como están, es una carta al futuro de que, bueno, de otro conflicto, más violencia, más muertes y más lágrimas. Che, yo no quiero hacer una consulta oracular porque la verdad que nadie tiene digamos, la bola mágica que predice el futuro, pero basándome en que el 7 de octubre pudiste de alguna manera, según tus conocimientos y análisis, anticipar qué es lo que podía pasar, ¿cómo pensás que va a seguir todo esto? Perdón. No, está bien. ¿Cómo la veo yo? A ver, voy a jugarme en algunas cosas que pueden resultar completamente equivocadas. Yo creo que Hamás sabe que de alguna manera... A ver, pensémoslo de otra manera. La jugada que hizo Hamás del 7 de octubre, ¿mejoró la posición de los palestinos en el mundo o en el territorio en conflicto o la empeoró? Yo creo que ciertamente la causa palestina volvió a ser discutida. Incluso se empezaron a golpear ciertas, estandartes que parecían que no se podía discutir. Se empezaron a hablar de cosas que no se hablaban antes. Empezó a haber diferentes opiniones, etc. Empezó también Israel a perder su standing, su estatura en cuanto al respeto de diferentes poblaciones, líderes, etc. Ahora, también le trajo a los palestinos sus 2 peores años de existencia. Es decir, un genocidio, el movimiento de su población, limpieza étnica, etc. Yo creo que también Hamás logró, por otro lado, vamos a hablarlo con los ojos abiertos, la liberación de prisioneros palestinos, que de alguna manera, no sé cuánto la gente lee sobre esto, sabe sobre la causa palestina, es una cosa que atraviesa a los diferentes partidos políticos palestinos. Para todos los palestinos, una persona presa, ya sea cometiendo un acto de terrorismo contra civiles o contra fuerzas de seguridad o por escribir un panfleto político, etc., es parte de la causa palestina. Es alguien que lo sacaron de su cama y lo llevaron preso. No importa para qué. Eso están unidos todas las facciones directamente. A la vez, como te decía, produjo los 2 años de mayor sangría de los palestinos, de mayor catástrofe, de alguna manera. Entonces, yo diría que lo que es la estrategia de Hamás, de alguna manera, la estrategia violenta, sin ningún movimiento político, me parece que tarde o temprano, dentro de la población palestina, va a ser vista como que puede ser un problema también. A la vez tampoco soy tonto, también sé que Israel movió un poco sus posiciones, ya sea en cualquier situación, ya sea el acuerdo de paz con Egipto en el 79, luego que Egipto le hizo una guerra en el 73, Israel firmó los acuerdos de Oslo en el 93, 94, luego que los palestinos le hicieron la primera intifada. Israel se retiró sus colonias de Gaza luego que sufrió la segunda intifada. Lo que quiero decir, ya lo dije un par de veces, es que la violencia mueve ciertas cosas que parece que son inamovibles. Excesiva violencia polariza a los israelíes, de alguna manera. No quiero decir que, porque tienen razón. Quiero decir cómo son las narrativas directamente. ¿Por qué? Porque yo creo que la posición de Hamás falló en algo, que es, esto es controvertido, mucha gente no acuerda con lo que digo, pero yo creo que lo que falló es pensar que los israelíes son iguales a los franceses en Argelia. Entonces, los que van a hacer los israelíes van a agarrar su valija y se van a volver a Francia. No sería Francia, sería Polonia, digamos. También cambiemos porque hoy en día la población israelí que vive dentro de Israel es más descendiente de países árabes, lo que se denomina Ashkenazí, Mizrajíes, que lo que se denomina Ashkenazíes, lo que diríamos polacos. rusos, claro. Sí, son bastante locales, regionales. Eso falló una y otra vez, porque los israelíes no se ven así. Y si bien algunos tendrán pasaportes extranjeros, todos dicen, este es mi país. Entonces, bueno, yo creo que también los palestinos, si bien en este momento se los ve cohesionados contra el esfuerzo violento israelí de alguna manera, también no son tontos, no son nada tontos, y saben también lo que les provocó este secuestro masivo de
civiles israelíes y también de muchos soldados israelíes. Entonces, bueno, me parece que lo que viene es esto, lo que viene es posiblemente una tercera posición, o posiblemente que jamás, porque también este acuerdo de intercambio y cese del fuego habla de que jamás se desarmaría. Bueno, creo que jamás podría entregar sus armas, pero sus armas pesadas, es decir, los cohetes que quedan, otro tipo de armamento pesado. Ahora, el tema de que vaya a entregar sus Kalashnikov, lo veo mucho, mucho más difícil eso. Entonces lo que yo veo es, en el futuro es una disputa entre ambos lados, Israel diciendo no me estás haciendo caso del acuerdo de cese del fuego, del lado palestino diciendo vos no estás cumpliendo tu parte, y bueno, lo que termina pasando es nada, ciertamente. No, la verdad que no soy muy optimista de lo que puede venir. Veo, pero no te llamamos para que seas optimista, sino para que nos cuentes y nos expliques y tratar de entender. También voy a contradecirme un poco lo que dije. Sí es un signo de optimismo que termine el genocidio, que termine la guerra, que la gente pueda volver a su casa, que pueda entrar ayuda humanitaria. Eso claro, por supuesto. Yo veía en la semana pasada mucha gente que como se enojaba con los palestinos por aceptar el acuerdo con Israel, o se enojaba con Hamás. Y yo decía, bueno, es muy fácil, de lejos. Sí, la izquierda europea, ¿no? Sí, decirle. La guerra de visitantes es lo peor. Sí, aparte, o sea, los guerreros de visitantes que están lejos del territorio son lo peor que hay. Y que sufran los otros, es decir, que luchen hasta el último. Los no palestinos, yo me acuerdo que puse en un tuit, los no palestinos le piden a los palestinos que luchen hasta el último palestino vivo. Sí, claro. Ciertamente. Los palestinos han luchado muchísimo y seguramente seguirán luchando muchísimo. Lo que pasa es que la situación era insostenible también. Te agradezco muchísimo. Como No, cada por vez que favor. venís, te volveremos a invitar, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, por favor, El gracias año por que viene. invitarme y nada, es un placer. Contás con este micrófono siempre, te agradecemos mucho. Muy amables. Nosotros seguimos, amigos, nos queda la recta final del programa. Voy a terminar hablando con